parece mentira que nosotros viviendo en Maracaibo, estando en Maracaibo, muchos no conozcamos esa potencialidad y esa posibilidad que el lago nos brinda, ¿no? Y que desde este centro histórico, desde el olvidado malecón, que es el gran elemento y factor cultural de conexión entre todo el que llegó a Maracaibo y en el que estaba en Maracaibo y se fue, pero lo que puede hoy en día todavía hacer, todo giraba en torno al lago. Hasta un símbolo para nosotros los zulianos como es la chinita, ¿por dónde llegó? Por el lago, ¿no? El petróleo, por el lago. El sur del lago, por donde sacaba el café, el cacao. El cacao porcelana, ¿dónde se produce? En el sur del lago. ¿Y por dónde salía? Por el lago de Maracaibo. ¿Por dónde llegábamos? ¿Por dónde salíamos nosotros? Por el lago de Maracaibo. Nosotros somos los que somos por el lago de Maracaibo. Eso no lo puede entender alguien que no sea de esta tierra o que no entienda todo el proceso social y cultural, económico, político del origen de la ciudad de Maracaibo. Nosotros somos una ciudad-puerto y al tener esa característica, esa condición de Caribe, hace aún más rico, más sabroso nuestro centro histórico de la ciudad como tal. La gente que no conoce lo que tiene no puede valorarlo, no puede quererlo, no puede sociabilizarlo y mucho menos protegerlo y transmitirlo. No sucede en la casa. O sea, tú de niños tienes tu casa y si deciden después de 30, 40 años mudarte de tu casa, para ti en lo personal es un choque muy grande, porque hay una cantidad de elementos culturales, emocionales, simbólicos que se dan allí, o lo que tú heredas de tu abuela, lo que tú heredas, bueno, esto es lo que nosotros vamos a dejar en herencia para las futuras generaciones que tienen que ver con lo que somos nosotros, con lo que hemos sido, con lo que somos y con lo que seremos de cara a los próximos años. Yo cuando estaba haciendo mi maestría en gestión pública, hacía una investigación y me llamaba la atención por qué Quito y Cracovia habían sido las dos ciudades primeras declaradas Patrimonio Cultural de la Humanidad, con dos realidades totalmente distintas. Y la gran conclusión que se quedó de allí era que la gran solución a la recuperación de esas ciudades emblemáticas para la humanidad fue el tema de la gestión, de la confluencia de voluntades. Nadie desarticulado. Tú no puedes pensar en la recuperación del centro histórico solo desde tu parcela, solo desde tu visión política, económica, arquitectónica, cultural. No puedes. Tienes que sentarte con todos esos elementos, desde el habitante que está allí, desde el usuario que está allí, desde el turista que algún día vendrá y podrá disfrutar, pero también de los que habitan históricamente, tradicionalmente, este espacio. Entonces, yo creo que uno de los temas fundamentales es el tema de la gestión. Por otro lado está el tema de las políticas públicas. Para nadie es un secreto que el tema de la deficiencia no es que no existan, porque existen muchas normas, desde el orden municipal hasta el orden nacional en materia de protección y defensa del patrimonio como tal. Bueno, tenemos una gran deficiencia, por ejemplo, en nuestro estado, el plan de ordenamiento urbano, si bien es cierto que es competencia del municipio por ley, pero por otro lado, el Centro Rafael Urdaneta tiene un instrumento legal que nunca ni siquiera se convirtió en ley, el PIRU, creo que así se llamaba, pero se trataba de imponer como una norma. A la vez está, por otro lado, la ley de patrimonio nacional. Entonces, va más allá del tema legal al tema de la política pública, una definición coherente que apunta también a la gestión orgánica, sistemática, para que pueda irse solventando. Y por supuesto el otro tema es un tema educativo, que yo creo que esto que están haciendo ustedes hoy apunta mucho a esa posibilidad cierta y que es lo que hemos venido haciendo, por ejemplo, nosotros desde el Centro de Arte Maracaibo Elías Bermúdez, el Teatro Baral, incluso hasta otras iniciativas privadas en el entorno inmediato, a nivel gastronómico, a nivel de recreación, donde devolverle estos espacios recuperados y dignificados a la ciudad con actividades permanentes y especialmente, por ejemplo, en nuestro caso, en Elías Bermúdez, que en el día a día, yo que tengo 25 años conviviendo los 365 días del año prácticamente en el centro de la ciudad, gracias a esa hermosa iniciativa que tuvo Elías Bermúdez, no solo de recuperar el mercado y convertirlo en un centro cultural
que tienen cabida no solo las expresiones artísticas del hombre, sino que el centro de arte se convirtiera como un centro cívico, como una casa de todos en el centro de la ciudad. Nuestro interés es justamente mostrarle a la gente todo ese potencial de lo que tenemos y de lo que somos. Lo que tenemos que hacer nosotros para resolver el problema del centro histórico de la ciudad de Maracay. Tenemos que verlo desde arriba. No es un sector el responsable, somos todos los responsables. Y justamente hay que hacer un paneo, todos tenemos que montarnos en un dron y meternos, bajarnos, subir, ir, ver, porque es desde la arquitectura, es desde la gente, es desde la política pública, es desde la economía informal, es desde la economía formal, es desde el sistema de recolección de basura, es el transporte público, es el usuario normal de la avenida Libertador, es el puerto, es el malecón, es absolutamente todo. Y ha llegado la hora que nosotros no podemos pensar que hay un único responsable de. Hay que hacerlo con una visión compleja, no de un solo responsable. Responsables somos todos, dolientes somos todos, porque el centro histórico es de todos. Todo depende también de nosotros como ciudadanos. Nosotros somos los que tenemos, según nuestra Constitución, el poder decisivo, porque lo que es que lamentablemente no conocemos cuáles son nuestros derechos y nuestros deberes. Los vamos conociendo de acuerdo a cómo baila la paila de gallitos soltando y subiendo los gallitos. Yo digo así, ¿no? Cuando van explotando, hay un problema, esto es un derecho que me corresponde. Esto es un deber que me corresponde a mí. ¿Cuáles son mis derechos? ¿Cuáles son mis deberes? ¿Qué es lo bello? ¿Qué es lo feo? ¿Qué es lo bueno? ¿Qué es lo malo? La corresponsabilidad. El primer objeto cultural que tiene el hombre es su ciudad o su poblado como tal. Entonces allí tenemos que hacer un trabajo bien importante, educativo, cultural, es justamente conocer nuestro papel, nuestro rol, nuestra responsabilidad en el espacio que le dio origen a la ciudad de Maracay y que tenemos que abordar contundentemente. En la medida que nosotros no hagamos y enseñemos que lo hermoso, lo bonito, lo importante, la historia. Mira, yo en estos días pasados tenía un grupo de estudiantes y le preguntaban, ¿ustedes saben que el libertador Simón Bolívar estuvo en el centro histórico de la ciudad de Maracay? Estuvo en Maracay. ¿Dónde estuvo? Nadie sabe. Irónicamente, hay una placa en el centro de Maracaibo que recoge, por aquí pasó el libertador Simón Bolívar. Irónicamente, está en un banco. Irónicamente, está en un banco que lleva el nombre de Venezuela. Y ver las condiciones de ese espacio en la cual se encuentra, ¿no? Eso es un poco los criterios, pero también compete a nosotros, porque esas instituciones, ¿por quiénes están conformadas? Por ciudadanos venezolanos también, que más allá de que tengan un planteamiento ideológico, político, que tengan un compromiso, si tuviesen la sensibilidad y el conocimiento, la conciencia ciudadana, yo estoy seguro que la cosa fuera de otra manera, porque los hemos tenido funcionarios con una conciencia ciudadana preocupados por la recuperación de los espacios emblemáticos que nos pertenecen. Si no, por ejemplo, el mercado no se hubiese recuperado, porque este mercado existe un decreto para tumbarlo, y afortunadamente el IA, cuando se entera de que el mercado iba a ser derribado, tuvo la posibilidad de llegar hasta el presidente de la República de aquel entonces, y bueno, declaran el edificio Monumento Nacional y Patrimonio y se protege. Pero igual el Teatro Baral, por ejemplo, o lo que sucedió con la Plaza Bolívar y la intervención que se hizo de la Plaza Bolívar. Nosotros, por ejemplo, que hacemos actividades en la Plaza Baral con nuestros artistas. Ellos vienen y cuando los artistas salen a presentarse en la Plaza Baral, mira, los buhoneros, el transeúnte,
los comerciantes formales se unen para que el evento se dé y para que se dé de la manera más hermosa y más digna como tal. Si eso se da con las limitaciones absolutas, porque no tenemos seguridad, porque no tenemos la limpieza, solamente la buena voluntad del equipo que me acompaña aquí en el Centro de Arte Maracaibo Elías Bermúdez, los artistas, los grupos locales, regionales, que están dispuestos porque quieren estimular a la gente, quieren sembrar una conciencia de que ese espacio público nos pertenece y es de todos, no es de nadie, es de la ciudad, es de todos. Ahí vas haciendo también, contribuyendo en esa cultura ciudadana del uso del espacio público, de la admiración, y la gente comienza a soñar y a veces nos llega y nos dice, ¿usted se imagina que esto de noche se hiciera aquí y que pudiéramos ver las edificaciones iluminadas? Mira, con algo tan básico que la gente, digo yo, no solamente que veamos las edificaciones iluminadas, sino que podamos utilizar esos espacios como vivienda, como talleres, como locales comerciales, que tenga un uso, pues, en funcionamiento y que le dé una dinámica, porque a Dios gracias existe el Centro de Arte, el Teatro Baral y otras iniciativas privadas en calle Carabobo. Le han devuelto y sobre todo le han dado una mirada y una lectura a la gente joven, a mucha gente joven y de todos los estratos sociales. Y yo hasta hace muy poco pensé, yo dije, esto hay que como que darle pasar la hoja, ¿no? Y de pronto en algún tiempo vendrá alguien que se preocupe, ¿no? Veo que no he terminado ni siquiera de poner los dedos en pasar la hoja cuando ya están surgiendo preocupaciones. Y eso es lo que tiene que hacer el ciudadano. De esa forma participa el ciudadano, creando conciencia, velando por lo que nos corresponde. Y ojalá que los que tengan la responsabilidad política tienen que sentarse y con la comunidad, con la gente, articular y hacer factible la recuperación del centro histórico. Si se recuperó Cracovia, con todo lo que ocurrió posguerra de Cracovia, las características especiales por lo que ocurría en el centro histórico de Quito y en muchísimos otros centros históricos, incluso de Venezuela, Ciudad Bolívar, por ejemplo, Puerto Cabello. ¿Por qué no se puede recuperar el centro histórico de la ciudad de Maracaibo? Nosotros tenemos en el 25 años en el CAM velando por eso, luchando por eso. Vemos que se da un pasito, a veces se retroceden 10. Y bueno, y muchas veces las decisiones por politiquería son las más lamentables a posteriori, ¿no? Y creo que Maracaibo y el centro histórico tiene elementos y testigos de eso por todas las esquinas, como tal. Los procesos ahorita de toma de decisiones se dan en la forma como nosotros como ciudadanos nos accionemos en resguardo y defensa de nuestros deberes y de nuestros derechos como tal. Yo creo que eso es fundamental. No, a ustedes. O sea, que esta es una ciudad del carajo. O sea, fue una ciudad que de pronto en los años 60 y 70 le tiraron una bomba y la desarticularon y la aplastaron.